El silencio en la habitación era tan denso que casi podía saborearlo. El tic-tac del reloj de pared, normalmente un sonido monótono, ahora resonaba como un martillo golpeando mi cráneo. Mi mundo, solo momentos antes vibrante y lleno de planes para el futuro, se había desplomado como un castillo de naipes. $300,000, mi herencia, mi seguridad financiera. Desaparecidos. Robados. Por mi propio hermano. ¿De dónde nos mira? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Emma, tengo 34 años y trabajo como profesora de literatura en una escuela secundaria de Phoenix, Arizona. El sol del desierto, normalmente un bálsamo, ahora parecía burlarse de mi dolor. Mi apartamento, con sus paredes color crema y sus muebles minimalistas, se sentía de repente claustrofóbico, una jaula dorada que me aprisionaba en mi propia angustia. Ryan, mi hermano, siempre fue el encantador, el exitoso. El que tenía el auto deportivo reluciente, el reloj de oro y la esposa trofeo, Amanda. Mientras yo, con mi salario modesto de maestra, luchaba para ahorrar para un pequeño departamento, él presumía de sus logros, un éxito construido, lo descubrí después, sobre la ceniza de nuestra relación familiar. La herencia, un legado de nuestra abuela, era un montante significativo, $300,000. Un dinero que había planeado usar para pagar mi hipoteca, un pequeño viaje a Europa, un futuro un poco más brillante. Ryan, con su carita de ángel y su discurso impecable, me había convencido de que los fondos se utilizarían para una inversión inteligente, algo que, en su infinita sabiduría, gestionaría por mí. Y luego, nada. Silencio. Ausencia. Y la nauseabunda revelación de la verdad. Fue una casualidad. Una conversación intrascendente con un compañero de trabajo, hablando de finanzas, que me llevó a investigar. Había una aplicación financiera, una que yo no conocía, en el teléfono de Ryan. Tras un largo periodo de vacilación, vulnerando mi propia moral, ingresé con su huella digital, todavía conservaba la suya de una foto antigua en el móvil, y encontré la respuesta, escrita en números fríos e implacables. Mi herencia había sido transferida a una cuenta secreta, sin mi consentimiento, sin mi conocimiento. El suelo pareció desplomarse bajo mis pies. La traición no era solo la pérdida del dinero, era la violación de la confianza, el profundo dolor de haber sido engañada por alguien a quien amaba. Amanda, con su sonrisa perfecta y sus impecables vestidos de diseñador, seguramente era la beneficiaria principal. Era repugnante. Durante días, la ira me consumió. Sentía una rabia fría y profunda que me hacía temblar. La sensación de impotencia era abrumadora. Mi hermano, el héroe, el exitoso, era un ladrón, un mentiroso, un egoísta. Pero el sentimiento de furia se fue transformando gradualmente en un profundo dolor, una tristeza que me dejaba vacía. Comencé a planificar. No con un instinto de venganza primitivo, sino con la fría lógica de quien se ha visto obligada a defenderse. Conseguí el acceso a toda su información bancaria y financiera. Documenté cada transacción, cada depósito, cada compra extravagante hecha con mi dinero. Comprendí que una demanda legal sería larga y costosa, pero existía una posibilidad mejor. Un día, decidí visitarlos. Amanda abrió la puerta con una sonrisa falsa, la imagen misma de la perfecta ama de casa. Ryan estaba detrás, con la misma máscara de perfección que siempre había utilizado. Me senté en su lujoso salón, con sus muebles de diseño y sus cuadros importados, objetos comprados con mi herencia, con mi futuro. Les mostré las evidencias. Las extracciones de sus cuentas, las pruebas de su traición. El color se desvaneció de la cara de Ryan. Amanda, durante un momento, parecía incrédula, luego, su expresión se tornó fría y calculadora. Su imagen perfecta había sido rota.
La respuesta de Amanda fue un silencio escalofriante. Brian, por su parte, intentó justificar sus actos. Sus palabras fueron balbuceos, vacías, patéticas, una letanía de excusas baratas. Hablaba de la presión, de su necesidad de mantener las apariencias para Amanda, de las supuestas oportunidades de negocios que habían fracasado. Sus mentiras se desmoronaban con cada prueba que presentaba. Vi en sus ojos el terror, no por mí, sino por las consecuencias que sus actos habían desencadenado. No los denuncié a la policía. No era eso lo que quería. Lo que quería era que se enfrentaran a las consecuencias de sus acciones, que sintieran la devastación que me habían causado. Simplemente envié una copia de mi información a la administración fiscal y al banco. Su burbuja de fantasía explotó. El karma, como un boomerang, regresó con fuerza. A Brian lo obligaron a vender sus posesiones para pagar la deuda, perdiendo el trabajo y la falsa felicidad. Amanda, al descubrir la verdadera naturaleza de su esposo, lo abandonó, llevándose gran parte de los ahorros restantes. Mi corazón no se llenó de alegría ante su desgracia. Pero sí experimenté una profunda sensación de paz. Sabía que había hecho lo correcto. No para vengarme, sino para protegerme, para recuperar mi respeto propio. La experiencia me había hecho más fuerte, más decidida, más consciente de mi propio valor. El dinero ya no era una prioridad. Había aprendido una dura lección sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el respeto, tanto para uno mismo como para los demás. Y aunque la cicatriz de la traición siempre permanecerá, he podido reconstruir mi vida, de manera sólida y genuina. El viaje no ha sido fácil, pero me ha hecho más fuerte, más sabia, y sobre todo, más libre. El futuro es incierto, sí, pero ahora lo enfrento con una serenidad y una confianza que antes desconocía. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites legales, de llamadas telefónicas interminables y de la lenta, dolorosa reconstrucción de mi vida. El dinero, aunque recuperado en su mayor parte gracias a la intervención del banco y de las autoridades fiscales, no podía compensar el daño emocional. La herida de la traición de Brian seguía abierta, una cicatriz profunda que se manifestaba en insomnio y pesadillas recurrentes donde veía a Amanda, con su sonrisa cruel y calculadora, llevándose mis ahorros y mi futuro. Me refugié en mi trabajo, en la compañía silenciosa de mis alumnos y en la seguridad de la rutina. La literatura, mi pasión de toda la vida, se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía escapar de la amargura y el dolor. Las palabras de los grandes autores, sus historias de amor, pérdida y redención, resonaban en mi alma, ofreciendo un consuelo silencioso y una perspectiva nueva. Leía a Shakespeare, a Virginia Woolf, a Gabriel García Márquez, buscando en sus páginas la sabiduría para navegar las turbulentas aguas de mi propia vida. Mis amigos, un grupo variopinto de almas generosas y comprensivas, se convirtieron en mi sistema de soporte vital. Las cenas improvisadas en mi pequeño apartamento, llenos de risas y conversaciones animadas, se convirtieron en mi terapia. Sus abrazos, sus palabras de aliento, sus silencios comprensivos, me ayudaron a sanar. Me recordaron que no estaba sola, que había gente que me quería, que me apreciaba por lo que era, no por lo que poseía. Comencé a ejercitarme con más regularidad. Las carreras matutinas por las calles desiertas de Phoenix se convirtieron en un ritual de purificación, una forma de liberar la tensión acumulada en mi interior. El sol naciente, pintando el cielo con tonalidades de naranja y rosa, se convertía en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso después de la oscuridad, siempre llega la luz. También comencé terapia. Hablar con una profesional, alguien que no me juzgaba ni me censuraba, me ayudó a procesar mis emociones, a entender la raíz de mi dolor. Me enseñó a establecer límites saludables, a protegerme de la manipulación y a construir una autoestima sólida. Aprendí que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria ni por sus posesiones materiales, sino por su integridad, su compasión y su capacidad de amar y ser amado.
El proceso de sanación fue lento y gradual, un camino sinuoso lleno de altibajos. Hubo días en los que la tristeza me abrumaba, días en los que la ira resurgió con renovada fuerza. Hubo momentos en los que la tentación de volver a caer en la espiral del autodesprecio era casi irresistible. Pero cada vez que me sentía débil, recordaba las palabras de mi terapeuta: el perdón no es para ellos, es para ti. Es la llave que te libera de la prisión de tu propio dolor. Con el tiempo, comencé a perdonar a Ryan. No por él, sino por mí. Perdonarlo no significaba aprobar sus actos, sino liberar la carga de la amargura que me estaba consumiendo. Reconocí que su comportamiento era producto de su propia inseguridad, de su necesidad enfermiza de validación externa. Su avaricia y su vanidad eran reflejos de una profunda falta de autoestima, una herida que él mismo se negaba a sanar. La relación con Ryan, sin embargo, quedó irreparablemente dañada. El lazo familiar, una vez fuerte y unificador, se había roto. No esperaba que regresara a mi vida, ni siquiera deseaba que lo hiciera. Ya no lo necesitaba. Había aprendido a vivir sin su aprobación, sin su validación. Había construido una nueva vida, una vida basada en la honestidad, la integridad y el respeto por mí misma. El dinero que recuperé lo invertí con prudencia. Pagué mi hipoteca, por fin me di el gusto de visitar Europa e Italia, que siempre había soñado con conocer, y el resto lo destiné a un proyecto que me apasionaba: la creación de una fundación para ayudar a jóvenes de escasos recursos a acceder a una educación superior. Era mi forma de devolver a la comunidad parte de lo que me había sido arrebatado, de convertir la adversidad en un motor de cambio positivo. Mientras el sol poniente pintaba el cielo de Phoenix con tonos dorados y rojizos, me senté en el balcón de mi apartamento, con una taza de té caliente entre mis manos. Observé el bullicio de la ciudad, el ir y venir de la vida, con una profunda sensación de paz y gratitud. La experiencia había sido dolorosa, sí, pero también había sido transformadora. Me había enseñado el verdadero significado de la resiliencia, la fuerza interior que nos permite superar las adversidades y emerger más fuertes y sabios. Y sobre todo, me había enseñado el valor incalculable de la autoestima, la necesidad de protegernos de la toxicidad y la importancia de construir una vida basada en la autenticidad y la integridad. El camino aún era largo, pero ahora lo recorría con paso firme y seguro, con la luz de la esperanza brillando en mi corazón. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo se había desvanecido, sustituido por una confianza en mí misma que jamás pensé encontrar. Un año después, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. El eco de la traición de Ryan aún resonaba en mi memoria, pero ya no era una herida abierta, sangrante. Era una cicatriz, un recordatorio de una lección aprendida, un testimonio de mi capacidad de resiliencia. Mi trabajo en la escuela seguía siendo mi ancla, mi fuente de satisfacción y propósito. Mis alumnos, con sus energías juveniles y sus preguntas inquisitivas, me recordaban la belleza de la vida y la importancia de la educación. Había encontrado una nueva pasión en la tutoría de estudiantes de bajos recursos, ayudándolos a superar los obstáculos que yo misma había enfrentado en mi juventud. La fundación que había creado, Puentes al Futuro, estaba tomando forma. Habíamos logrado recaudar una cantidad significativa de fondos, gracias a donaciones privadas y a subvenciones gubernamentales. Estábamos en proceso de construir un centro de recursos educativos para estudiantes de secundaria y preparatoria, donde ofreceríamos apoyo académico, orientación vocacional y talleres de desarrollo personal. Era un proyecto ambicioso, pero también profundamente gratificante. Cada solicitud de admisión que recibíamos, cada historia de superación que escuchábamos, reforzaba mi convicción de que estaba haciendo la diferencia en la vida de las personas. Mi vida social había florecido. Mis amistades, fortalecidas por la experiencia compartida, se habían profundizado. Había conocido a nuevas personas, almas afines que compartían mis valores y mis pasiones. Las conversaciones animadas, las risas compartidas, el sentimiento de pertenencia,
me llenaban de una alegría genuina y profunda. Me sentía conectada, parte de una comunidad, y eso me daba una sensación de seguridad y propósito que nunca antes había experimentado. El apartamento seguía siendo el mismo, pero ahora me sentía en casa. Había decorado el espacio con objetos que tenían un significado personal para mí, recuerdos de viajes, fotografías de amigos, pequeños detalles que reflejaban mi personalidad y mis intereses. Había creado un espacio seguro, un refugio donde podía relajarme, recargarme y conectar con mi yo interior. En mi tiempo libre, volví a explorar mi pasión por la escritura. Comencé a trabajar en una novela, una historia de superación personal inspirada en mi propia experiencia. Era un proceso catártico, una forma de procesar mis emociones y compartir mi historia con el mundo. Escribir se convirtió en mi terapia, mi forma de dar sentido al caos y al dolor que había experimentado. Cada palabra que escribía, cada frase que construía, me acercaba más a la aceptación de mi pasado y a la construcción de mi futuro. Mi relación con mi hermano seguía rota, pero la herida había comenzado a cicatrizar. No había contacto, ni deseo de reconciliación. La experiencia me había enseñado que algunas relaciones, aunque dolorosas de romper, son necesarias para nuestro propio crecimiento. Había aprendido a dejar ir, a aceptar que algunas personas no son capaces de cambiar, y que a veces la mejor forma de protegernos es alejándonos de la toxicidad. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de un número desconocido. Era una fotografía, borrosa y de baja resolución, pero que reconocí al instante. Ryan, desaliñado, con la mirada perdida, sentado en un banco de un parque en alguna parte del país. En el fondo, se veía un edificio destartalado, un motel o algo parecido. Debajo de la foto, un texto corto: lo siento. La imagen me provocó una mezcla de emociones: tristeza, compasión, un leve toque de indignación. No era el arrepentimiento que buscaba, no era la reconciliación que anhelaba. Era más bien una confirmación de que mi decisión de alejarme había sido correcta. Su arrepentimiento era demasiado tardío, su disculpa demasiado vacía, para merecer mi perdón. Aún así, la foto desencadenó una ola de recuerdos, de imágenes de nuestra infancia, de momentos de felicidad y complicidad que jamás podría borrar de mi memoria. No le respondí al mensaje. La decisión de continuar sin él había sido tomada mucho tiempo atrás y era definitiva. La foto era un epílogo, un punto final a un capítulo doloroso de mi vida. Cerré la ventana del correo electrónico y volví a mi manuscrito, al mundo creado entre mis palabras, un mundo donde la sanación, la redención y el perdón tenían un lugar. El éxito de mi fundación Puentes al Futuro iba más allá de mis expectativas. El proyecto crecía, ayudando a cientos de jóvenes necesitados cada año, muchos de ellos provenientes de los mismos barrios marginales donde yo había pasado parte de mi niñez. La sensación de logro, la satisfacción de ver el impacto positivo que estaba generando en la vida de otras personas, me llenaba de una profunda alegría. La historia de mi hermano, la pérdida de mi herencia, la traición, todo eso, al final, se había convertido en un catalizador, un impulso para ayudar a otras personas a construir un futuro mejor, un futuro donde la adversidad se convierta en una oportunidad para crecer, para sanar y para lograr las metas que uno se proponga. 3 años habían pasado desde que la tormenta de la traición de Ryan había sacudido mi vida. Ahora, sentada en mi escritorio, con los rayos del sol de la tarde iluminando las páginas de mi manuscrito, sentía una profunda sensación de paz. La novela, finalmente terminada, era más que una simple historia, era una catarsis, un testimonio de mi viaje desde la oscuridad hacia la luz. El proceso de escritura había sido un viaje introspectivo, una exploración de mis propios demonios y mi proceso de sanación. Había vertido mi alma en cada página, tejiendo una narrativa que resonaba con autenticidad y vulnerabilidad. La novela, titulada Cenizas y Esperanza, retrataba la historia de una mujer que, tras ser traicionada por su hermano, se embarca en un viaje de autodescubrimiento y resiliencia.
No era mi historia exactamente, sino una versión ficcionada, una metáfora de mi propio proceso de sanación. Había cambiado nombres y detalles, pero la esencia, el dolor, la lucha y la eventual redención, eran profundamente personales. El proceso de escribirla había sido un ejercicio de honestidad brutal, una confrontación con mis propias sombras y mis propios miedos. Había tenido que revivir el dolor, la humillación, la traición, para poder darle forma y significado a mi experiencia. El manuscrito estaba listo para ser enviado a agentes literarios. Sentí un hormigueo de nerviosismo, una mezcla de emoción y ansiedad. Era un paso importante, un salto hacia lo desconocido. Había invertido años en mi escritura, en perfeccionar mi narrativa, en pulir mi estilo. Ahora, estaba lista para compartir mi historia con el mundo, para exponer mi vulnerabilidad, para conectar con otros que habían experimentado un dolor similar. Mientras aguardaba una respuesta de los agentes, me concentré en mi fundación. Puentes al Futuro había crecido exponencialmente, expandiéndose a nuevas escuelas y ofreciendo una gama más amplia de servicios a los estudiantes. Habíamos logrado construir un centro educativo moderno y equipado, un espacio donde los jóvenes podían encontrar el apoyo y los recursos necesarios para alcanzar su máximo potencial. El trabajo era arduo, agotador, pero infinitamente gratificante. Ver a los jóvenes alcanzar sus metas, superar sus obstáculos y construir un futuro prometedor, me llenaba de un orgullo y una satisfacción indescriptibles. Un día, recibí un correo electrónico que me dejó sin aliento. Era una oferta de publicación de una editorial importante. Habían leído mi manuscrito y estaban interesados en publicarlo. La noticia me inundó de alegría, una mezcla de incredulidad y euforia. Era un sueño hecho realidad, la culminación de años de trabajo duro, perseverancia y fe en mí misma. Firmamos el contrato y el proceso de edición comenzó. La publicación de Cenizas y Esperanza fue un éxito inesperado. La novela recibió críticas favorables, tanto de la crítica especializada como del público. La historia resonó profundamente con los lectores, quienes se identificaron con la protagonista y su lucha por superar la adversidad. Las reseñas abundaban en elogios a la honestidad, la vulnerabilidad y la capacidad de la historia para inspirar esperanza y resiliencia. Había entrevistas, apariciones en televisión, un torbellino de actividad que me tomó por sorpresa. Pero más allá del éxito comercial, lo que realmente me importaba era el impacto que la novela estaba teniendo en la vida de las personas. Recibí innumerables correos electrónicos y mensajes de lectores compartiendo sus propias historias de superación, de traición, de sanación. La conexión que se había creado entre mi historia y la de otros era conmovedora. Me di cuenta de que mi experiencia, aunque dolorosa, había servido para ayudar a otros a encontrar su propia fuerza, su propia capacidad para superar sus propias adversidades. Un día, recibí un correo electrónico de una mujer que se identificaba como Amanda, la exesposa de mi hermano. Había leído mi novela y se había visto reflejada en la historia. Su mensaje no era una disculpa, ni una justificación, sino un testimonio de su propio arrepentimiento y su lucha por reconstruir su vida. Había encontrado su propia forma de redimirse, de enfrentarse a sus propios demonios y construir una vida más plena. Su historia se añadía al coro de voces que demostraban que el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, es posible, que incluso después de la oscuridad más profunda, la esperanza puede florecer. Era el final perfecto a una larga y dolorosa saga. Un final que trascendía la venganza, que trascendía el daño, que celebraba la posibilidad del perdón, de la reconstrucción y de la redención. El karma, al final, había operado en sus propias formas insondables, pero al final, el crecimiento, la sanación y la transformación habían triunfado sobre el dolor y la traición. El éxito de Cenizas y Esperanza trajo consigo una serie de oportunidades inesperadas. Además de las numerosas entrevistas y apariciones en medios, fui invitada a dar conferencias en universidades y congresos literarios, compartiendo mi historia y mi experiencia con estudiantes y profesionales de todo el país.
Hablar en público, algo que antes me aterraba, se convirtió en una herramienta poderosa para conectar con otras personas, para inspirarlas y empoderarlas. Cada presentación era una oportunidad para sembrar una semilla de esperanza, para recordarles que incluso en los momentos más oscuros, la resiliencia y la perseverancia pueden conducir a la sanación y al crecimiento. La Fundación Puentes al Futuro se benefició enormemente del éxito de mi libro. Las donaciones aumentaron exponencialmente, permitiéndonos expandir nuestros programas y brindar apoyo a un mayor número de estudiantes. Construimos nuevas instalaciones, contratamos personal adicional y lanzamos nuevas iniciativas, como talleres de liderazgo y programas de mentoría. La visión que alguna vez había sido un sueño lejano, ahora era una realidad tangible, un testimonio del poder transformador de la perseverancia y la creencia en uno mismo. Mi vida personal también floreció. Había encontrado un nuevo amor, una relación basada en la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Daniel, un arquitecto amable y comprensivo, me apoyó incondicionalmente durante el proceso de escritura y publicación de mi libro, celebrando mis logros y ofreciéndome su hombro para llorar cuando la nostalgia o el dolor del pasado me abrumaban. Nuestra relación era un bálsamo en mi alma, una prueba de que el amor verdadero puede curar heridas profundas y construir un futuro lleno de alegría y esperanza. Juntos, decidimos adoptar a una niña de 8 años, Sarah, cuyo historial era complejo y doloroso. Sara había sufrido abandono y negligencia, y llevaba consigo el peso de un pasado difícil. Sin embargo, su espíritu era indomable, su resiliencia extraordinaria. Su llegada a nuestras vidas fue una bendición, un nuevo capítulo de amor y esperanza. Verla crecer, florecer y encontrar su lugar en el mundo, me llenaba de una alegría inmensa. Con el tiempo, la necesidad de venganza que alguna vez había alimentado mi corazón se desvaneció. Había aprendido que el verdadero poder reside no en la destrucción, sino en la creación, en la reconstrucción, en el perdón. La experiencia de la traición de Baen me había enseñado una dura lección sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el respeto, tanto hacia uno misma como hacia los demás. Había superado el resentimiento y la amargura, no porque lo hubiese olvidado, sino porque había encontrado un camino para trascenderlo. Mientras escribo esto, miro hacia atrás en el camino recorrido. El viaje fue largo y tortuoso, lleno de desafíos y obstáculos. Pero también fue un viaje de transformación, de autodescubrimiento y de crecimiento personal. La traición de mi hermano fue una herida profunda, pero también fue un catalizador que me impulsó a convertir el dolor en propósito, la adversidad en oportunidad. Mi novela, Cenizas y Esperanza, no es solo una historia de traición y superación, sino un testimonio del poder transformador de la resiliencia, del perdón y de la capacidad humana para sanar y reconstruir incluso después de las experiencias más dolorosas. Es una historia de cómo la oscuridad puede dar paso a la luz, cómo las cenizas de la pérdida pueden dar paso a la esperanza de un futuro mejor. En los últimos años, he recibido muchas cartas de lectores. Algunas eran historias paralelas a la mía, otras eran simples expresiones de gratitud. Y luego, hace unas semanas, llegó una carta diferente. Una carta escrita a mano, con una caligrafía cuidadosa y palabras cuidadosamente elegidas. Era una carta de Baen. No era una disculpa formal, ni una solicitud de perdón. Era simplemente una confesión, una descripción cruda y honesta de su propia lucha interna, de su arrepentimiento, de su reconocimiento del daño que había causado. No me pedía perdón, simplemente me hacía saber que había entendido la profundidad de su error, que había pagado por sus acciones, y que había encontrado una forma de lidiar con su propio remordimiento, su propia culpa. No había palabras de arrepentimiento, sino una aceptación de sus errores, una aceptación de sí mismo, una nueva comprensión de la vida, una autocondena que no buscaba un perdón que ya sabía que no merecía. No era el final feliz de cuento de hadas, pero era un cierre. Un cierre que, sin buscarlo, me dio la paz que necesitaba. Porque la verdadera victoria no fue la justicia,
sino la paz interior que había logrado encontrar al final del largo y duro camino que había recorrido. Esa paz era mi propio triunfo. Esa paz era mi esperanza. La vida, después de la tormenta, se asentó en una calma inesperada. La publicación de Cenizas y Esperanza no solo había sido un éxito literario, sino también un catalizador para un profundo cambio personal. El proceso de escribir y compartir mi historia había sido una experiencia catártica, una forma de procesar el trauma y convertirlo en algo positivo. Había encontrado una nueva voz, una nueva perspectiva, y una profunda sensación de propósito. El dolor del pasado seguía presente, pero ya no era una carga abrumadora. Era una cicatriz, un recordatorio del camino recorrido y de la fortaleza que había desarrollado a lo largo del proceso. Mi trabajo con la Fundación Puentes al Futuro seguía siendo mi prioridad. Habíamos logrado expandir nuestros programas a varias escuelas de Phoenix y los alrededores, brindando apoyo académico, orientación vocacional y desarrollo personal a cientos de jóvenes de bajos recursos. El equipo había crecido, y el impacto en la comunidad era palpable. Ver a los estudiantes alcanzar sus metas, superando los obstáculos que la pobreza y la falta de oportunidades les habían presentado, era la mayor satisfacción. Habíamos creado un espacio seguro y esperanzador, donde los jóvenes podían encontrar la guía y el apoyo necesarios para construir un futuro brillante. Cada logro de estos estudiantes se convirtió en una victoria personal, un recordatorio del poder transformador de la educación y la perseverancia. Mi relación con Daniel se había fortalecido con el paso del tiempo. Habíamos construido una familia sólida y amorosa, con Sarah, nuestra hija adoptiva, como el centro de nuestro universo. Sarah, con su personalidad radiante e indomable, nos había llenado la vida de alegría y propósito. Habíamos creado una dinámica familiar llena de amor, respeto y comprensión mutua. El apoyo de Daniel había sido fundamental en mi proceso de sanación. Su amor incondicional y su comprensión profunda fueron un pilar fundamental en mi reconstrucción. Juntos, habíamos aprendido a enfrentar los desafíos de la vida con optimismo y resiliencia. Los años que siguieron fueron una mezcla de éxitos profesionales y satisfacciones personales. Mi segunda novela, una exploración de las complejidades de las relaciones familiares, también tuvo una buena recepción por parte del público y la crítica. Había encontrado un equilibrio entre mi trabajo como escritora, mi compromiso con la fundación y mi vida familiar. El tiempo ya no era un enemigo, sino un aliado que me permitía balancear mis responsabilidades y mis pasiones. La carta de Baen, aunque inesperada, había sido una especie de cierre. No hubo reconciliación, ni necesidad de ello. Su mensaje fue una simple aceptación de sus errores, una muestra de arrepentimiento sincero, sin excusas ni justificaciones. Fue un punto final a un capítulo doloroso de mi vida, una liberación de la necesidad de venganza o de juicio. Había entendido que el verdadero perdón era para mí, no para él. Esa comprensión me liberó de la carga de la amargura y el resentimiento, permitiéndome seguir adelante sin la pesada mochila del pasado. Un día, mientras revisaba el correo electrónico, encontré una invitación para participar en un congreso internacional sobre el tema de la resiliencia y la superación personal. Me invitaron a dar una conferencia magistral, compartiendo mi historia y mi experiencia con un público internacional. Era una oportunidad excepcional, una plataforma para llegar a una audiencia global y compartir un mensaje de esperanza y empoderamiento. Preparar la conferencia fue una experiencia introspectiva. Revisé mi historia, no solo para rememorarla sino para comprenderla con una nueva perspectiva. La distancia temporal me permitió analizar mis decisiones, mis errores y mis logros con mayor objetividad y compasión. No era la misma mujer que había enfrentado la traición de su hermano 3 años atrás. Había aprendido, crecido y transformado. La conferencia fue un éxito rotundo. La audiencia conectó profundamente con mi historia, con mi mensaje de resiliencia y esperanza. Recibí innumerables mensajes de gratitud y admiración, testimonios de personas que habían encontrado inspiración y consuelo en mi experiencia.
Esa noche, sentada en mi hotel, revisando los mensajes de felicitación, comprendí la magnitud de mi transformación. El dolor del pasado había sido un catalizador para un cambio profundo, un impulso para ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación y el crecimiento. El viaje había sido difícil, doloroso, pero también había sido extraordinariamente gratificante. La resiliencia, la perseverancia y la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad, eran los legados que llevaba conmigo, legados que me habían permitido construir una vida plena, significativa y llena de propósito. Y en ese momento, mirándome en el espejo del hotel, supe que había llegado a la meta. No había vengado mi dolor, no lo había necesitado. Mi victoria fue más profunda, más significativa. Había encontrado la paz interior y había construido una vida que reflejaba mis valores y mis aspiraciones. Los años siguientes fueron un constante ir y venir entre el éxito profesional y la satisfacción personal. Puentes al Futuro seguía creciendo, expandiendo su alcance y su impacto en la comunidad. Habíamos establecido programas de becas universitarias, talleres de emprendimiento y programas de mentoría para jóvenes adultos. El centro educativo se había convertido en un referente en la ciudad, un espacio dinámico y esperanzador donde los estudiantes podían encontrar los recursos y el apoyo necesarios para alcanzar su máximo potencial. El trabajo era agotador, pero la satisfacción de ver a los jóvenes triunfar, superando las barreras de la pobreza y la falta de oportunidades, era inmensa. Había encontrado mi propósito de vida, un significado profundo más allá del éxito personal. Mi carrera literaria también prosperaba. Después de Cenizas y Esperanza, publiqué otras 2 novelas, explorando temas similares de superación personal y resiliencia. Mi trabajo había llegado a un público amplio, y recibía cartas y correos electrónicos de lectores de todo el mundo, compartiendo sus propias historias y agradeciéndome por la inspiración y el consuelo que mis libros les habían brindado. Escribir se había convertido en una forma de conectarme con otras personas, de compartir mi experiencia y de sembrar una semilla de esperanza en sus vidas. Había encontrado mi voz, y la usaba para hablar de temas que me apasionaban, para dar voz a los silenciados y para inspirar a otros a seguir adelante. Mi familia era mi refugio, mi ancla en medio de las tempestades de la vida. Daniel era mi compañero, mi mejor amigo y mi confidente. Sara, ya adolescente, había florecido en una joven inteligente, compasiva y llena de sueños. Habíamos creado un hogar lleno de amor, respeto y comprensión mutua. Nuestras vidas no estaban exentas de desafíos, pero los enfrentábamos juntos, apoyándonos mutuamente y celebrando cada triunfo. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de una dirección desconocida. Era un video corto, sin sonido, que mostraba a Baen trabajando en una granja, su rostro cansado pero sereno. Las imágenes eran sencillas, Baen ordeñando vacas, plantando semillas, reparando una cerca. No había ninguna nota adjunta, ningún mensaje explicativo. Solo el video. Lo miré varias veces, intentando descifrar su significado, su intención. Después de reflexionar, comprendí el mensaje sin necesidad de palabras. Ryan había encontrado su propia redención, su propia forma de sanación. No en la búsqueda del éxito material o del reconocimiento social, sino en la conexión con la tierra, en el trabajo duro y en la sencillez de la vida rural. Había encontrado paz y propósito alejado del mundo que una vez lo había obsesionado, un mundo de apariencias y vanidad. Su transformación era silenciosa, pero poderosa. No había necesidad de disculpas o explicaciones. Su vida era su disculpa, su redención. Al observar la vida sencilla que Baen había creado para sí mismo, comprendí que el verdadero éxito no se medía en logros materiales, sino en la paz interior y el propósito de vida. El camino que había recorrido, lleno de dolor, traición y pérdidas, me había llevado a una comprensión más profunda de la vida, de la resiliencia humana y de la importancia del perdón. No había necesidad de venganza, ni de justicia.
La verdadera victoria era la paz interior que había encontrado, el propósito que había descubierto y el amor que me rodeaba. La vida, en su complejidad y su belleza, seguía fluyendo. Mi trabajo con Puentes al Futuro continuaba, brindando esperanza y oportunidades a los jóvenes. Mi carrera literaria seguía prosperando, conectándome con personas de todo el mundo a través de mis historias. Mi familia era mi fortaleza, mi roca en la que podía confiar incondicionalmente. Y la carta silenciosa de Baen, el video corto sin sonido, había sido el punto final a un largo y doloroso capítulo, un cierre que me permitió seguir adelante con una mayor sensación de paz y gratitud. Un día, mientras celebraba el 10º aniversario de Puentes al Futuro, recibí una visita inesperada. Era Sarah, mi hija adoptiva, ahora una joven brillante y exitosa, graduada en ingeniería y lista para comenzar su carrera profesional. Me abrazó con fuerza, sus ojos brillantes de emoción y agradecimiento. Me dijo que mi historia, mi libro Cenizas y Esperanza, la había inspirado a seguir sus sueños, a superar los obstáculos y a creer en su propio potencial. Me dijo que quería trabajar con la fundación, contribuyendo a la misión que yo había comenzado tantos años atrás. Fue en ese momento, observando a Zoe llena de vida y esperanza, con un futuro brillante por delante, que experimenté un sentimiento de profunda satisfacción, una certeza absoluta de que había alcanzado la verdadera victoria. No se trataba de dinero, de fama o de venganza, sino del legado de esperanza que había construido, un legado que continuaría inspirando a otros durante muchos años. Había encontrado mi redención, no en la justicia, sino en el amor, en la perseverancia